Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un placer saludarles y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestros hermanos y hermanas que están viendo esta programación en este día. Como ustedes ven ahí en la pizarra, vamos a tener una clase más de homilética. Esta sería la clase número 3. Ya muy pronto la parte número 1 y la parte número 2 la vamos a subir a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, para que así ustedes puedan repasar esas dos primeras clases. Y pues, aunque ya oramos al principio, pero me gustaría que tuviéramos una oración más para pedir la bendición del Señor y poder así entender esta clase que vamos a abordar en esta tarde. Oremos, por favor. Aquellos que puedan, me pueden acompañar de rodillas. Padre Celestial, en esta tarde damos las gracias, Señor, por estar aquí juntos como hermanos y hermanas, aprendiendo un poquito más de la importancia de aprender a cómo predicar su palabra, sobre todo detrás de un púlpito, Señor, que es algo tan sagrado. Hoy aprenderemos, Señor, en este estudio número 3, lo que significa ser un ministro del Evangelio y lo que significa pararse detrás de un púlpito cuando estamos predicando el Evangelio a un mundo que nos ve, sobre todo en este tiempo que tenemos estos adelantos de la tecnología, donde los podemos usar sabiamente para propagar el mensaje de salvación al mundo. Pedimos su bendición en esta hora y que este estudio de hoy sea de gran bendición para todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El estudio de hoy, yo pensé que cuando estaba preparando esta clase, pensé que iba a poder abarcar los dos tópicos, pero desafortunadamente cuando me dediqué a preparar el primer tópico, me di cuenta de que era demasiado abarcante y entonces no podía, obviamente, tampoco quiero abusar de su tiempo. Yo sé que ustedes tienen sus obligaciones, quizás visitar a alguien, algún familiar o una persona enferma o hacer obra misionera tal vez más tarde, pero tengan presente estos dos tópicos. Vamos a abordar hoy lo que es la santidad del púlpito. Es muy importante, la hermana White, el espíritu de profecía, habla mucho. Cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta de cómo ella abundó en cuanto a cómo debe ser la actitud de un predicador cuando está detrás del púlpito. Exacto. Y número 2, el otro punto que vamos a tocar, pero ya no va a ser hoy, sino que va a ser en nuestra próxima clase, es predicar la verdad con amor, como predicaba Jesús. Es muy importante, recuerden, hermanos, que Jesús es nuestro ejemplo en todo. Él es el maestro por excelencia. ¿Se acuerdan que quién fue el rey más sabio de esta tierra, de los reyes de Israel? Salomón. ¿Y qué dijo Jesús cuando estuvo en esta tierra? Uno más grande que Salomón está aquí. O sea, Él es nuestro ejemplo. O sea, tenemos que aprender a través de los escritos, el espíritu de profecía y la Biblia, cómo predicaba Jesús. Jesús nunca suprimió la verdad, pero sabía cómo predicarla y cómo decirla. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, yo preparé un material, ustedes lo ven aquí. Todas estas son citas del espíritu de profecía, condensadas en este folleto. Yo no tuve tiempo ayer, lamentablemente, se me hizo un poco tarde porque estaba haciendo unas cosas con Griselda y no me dio tiempo de llegar a la imprenta y sacar estos folletos. Pero les prometo, todos los que están aquí presentes, les prometo que esta semana yo voy a la imprenta y voy a sacar unas copias. Se llama El Ministro en el Púlpito, Elena G. White. Muy importante, hermano, los predicadores de esta iglesia, los que predicamos el Evangelio y nos paramos detrás de este púlpito, tenemos que considerar los consejos que aquí da el espíritu de profecía en cuanto a cómo debemos comportarnos nosotros como predicadores cuando nos paramos detrás de un púlpito. ¿Está bien, hermanos y hermanas? Amén. Ok. Muy a menudo se habla poco de eso. También lo dividí en dos partes. Primero con algunas citas de la Biblia. Cada uno de los que predicamos la palabra de Dios hemos sido llamados a ser ministros de la palabra, sin discriminación,
si es hombre o si es una dama. Somos ministros. ¿Qué significa la palabra ministros? Muy interesante. Esa palabra ministro se llama, en griego es diáconos. Eso se nos viene a la mente uno de los cargos que se dan aquí en la iglesia, el cargo de diácono. Esa palabra diácono, ministro, viene de la palabra griega diaco. ¿Y sabe lo que significa diácono? Diaco es ayudante, maestro, diácono, ministro, asistente, siervo, sirviente o pastor, de acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas. Todo esto usted lo va a recibir, este material, Dios mediante, el próximo sábado. El apóstol Pablo, vamos a empezar por el apóstol Pablo, voy a ir rápido para no tomar mucho tiempo. El apóstol Pablo fue escogido para ser ministro. Mire, esta palabra ministro, yo la voy a poner aquí en la pizarra. Cuando oímos esa palabra ministro, pues tendemos siempre a pensar de que es un pastor que fue a tal colegio a estudiar 4, 8, 10 años de teología, se graduó, tiene un doctorado. Entonces, pues, y los laicos, pues tienden a verse como que son personas que no tienen conocimiento suficiente para pararse al lado de un ministro y enseñar la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios. Pero vamos en Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden anotarlo, no lo busquen en sus Biblias, hermanos y hermanas, para no tomar mucho tiempo. Yo les voy a dar, el apóstol Pablo fue escogido para ser ministro. Hechos 26:16 dice, pero levántate, esto está dando Pablo, está dando el testimonio. Cuando él fue llamado por Jesús, él está contando, narrando el evento que él tuvo cuando iba camino a Damasco, ¿recuerdan? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, Jesús le está diciendo a Pablo en la visión que él tuvo en camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, Pablo fue escogido ¿por quién? Por Dios, para ser ¿qué? Ministro. Romanos 15:16. Pablo también dijo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué fue llamado Pablo? Para predicar el evangelio. Entonces, para ser ministro. Ya vimos que la palabra ministro no es solamente, no la podemos relacionar solamente con un pastor que va a estudiar 8 años de teología en un colegio, en una universidad, y se gradúa con un doctorado en teología o en leyes o en cualquier otro, no. Un ministro, como dice en el original en griego, es un sirviente, ayudante, siervo, maestro, diácono o pastor. Interesante definición. Bien. Pablo le hizo una recomendación y pueden leer otra referencia, no la voy a leer, Colosenses 1, 23 y 25. También ahí habla de Pablo dando su testimonio que fue escogido para ser ministro. Apunten por favor para que ustedes lean esos textos después. 1, 23 y 25 de Colosenses 1. Romanos 15, 16. Hechos 26, 16 y también hay otra referencia más que no la voy a leer. Efesios 3, 7. Donde él dice que él fue llamado a ser ministro. Colosenses 1, 23 y 25. Efesios 3, 7. Ok. La recomendación de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Cuál fue? Segunda de Corintios 3, 1 y 6. Nos dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es una pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo lo repetía una y otra vez que Dios lo había escogido ¿para qué? Para ser ministro. Segunda de Corintios 6, 4. Apunte, Ailín.
Segunda de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. También hubieron varios ministros que trabajaron con Pablo, ¿sabían ustedes? A ver si ustedes me pueden nombrar alguno de ellos. Pero en los que yo tengo aquí en mi lista, no precisamente Bernabé. Sí fue un ayudante de Pablo, pero que él los declaró como ministro. Timoteo. ¿Quién más? ¿Recuerdan? Títico y Epafras. 3 ministros que trabajaron con el apóstol Pablo. Ok, les voy a dar las citas. No puedo leerlas todas. El primero, Tíquico, Epafras y Timoteo, ministros del Evangelio, hermanos y hermanas. ¿A qué colegio ellos fueron? ¿Dónde se graduaron? Ok, pero vamos específicamente a Efesios 6:21. Ahí habla de Tíquico, con acento en la I. Voy a ponerlo aquí en la pizarra, hermanos, para que ustedes lo vean. El primero se llamó Títico. Efesios 6:21. Eran discípulos de Pablo, pero eran considerados que ministros. Porque esta palabra ministro ahora es muy grande, demasiado grande para ponerlo a nosotros. Porque lamentablemente, pues, ya usted sabe, cuando uno se deja guiar por un escrito está. Títico fue fiel ministro del apóstol Pablo. Otro que fue ministro, Epafras. ¿Cuál les di de la referencia de Títico? Efesios 6:21, ¿verdad? Y también Colosenses 4:7. Habla de Títico como ministro del Evangelio. Colosenses 4:7. Ahora venimos con Epafras. También era un fiel siervo de Dios. Y Pablo lo dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 1:7. Escriban allí, por favor. Colosenses 1:7. Y finalmente Timoteo, el tercero. Timoteo. Un joven. ¿Era joven Timoteo? Era uno de los más jóvenes servidores del apóstol Pablo, ministro también. Timoteo, Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Él era considerado como un hijo espiritual del apóstol Pablo. ¿Ok? Bien. Entonces ahora sí vamos de acuerdo al material que vamos a abordar en esta tarde, hermano. No voy a leer todas las citas. No pudimos encontrar un borrador, ¿verdad? Ok, tranquila. Apunte ahí, hermano. Porque necesito ir apuntando estos puntos. Epafras y Timoteo. ¿Usted no tiene su libretita? ¿No trajo libretita? Ok, está bien. Ok, ¿puedo borrar ahora sí? Ok, vamos a ver si me deja borrar esto. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración, hermano, lo que vamos a hablar en esta hora. Lo que no tiene el borrador, pero bueno. Estos son consejos del espíritu de profecía, hermanos. Recordemos eso, por favor. Un verdadero ministro debe alimentar a la iglesia. Ese es el objetivo número 1. El verdadero ministro, alimentar a la iglesia. Estoy hablando de los ministros ahora. ¿Ok? Les voy a dar las citas. Bueno, no sé si las quieran apuntar porque ustedes van a tener el material. Pero se las puedo dar para que las vayan estudiando en la semana. No las voy a leer todas. Testimonios para la iglesia, Tomo 3, página 253.
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 253. Pero sí quiero leer la siguiente. La siguiente se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 336 y 337. Testimonios para los Ministros, página 336 y 337. Déjenme compartirle esta cita, hermano. Mire qué interesante es. Dice, hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas se están perdiendo o están pereciendo por falta de pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos de anécdotas. Hermano, esto es muy importante que lo consideremos, sobre todo los que predicamos la palabra de Dios. El púlpito no es para contar anécdotas, es para predicar la palabra del Señor. ¿Ok? Pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas inclusive, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente, oigan bien, el Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se dio por vencida, hermanita Brenda? Ok. Entonces, el púlpito no es para contar, ¿qué? Anécdotas. De eso vamos ahora enseguida. Punto número 2. Todo esto lo tenemos que tomar en consideración, hermanos, porque este púlpito es un lugar muy sagrado. ¿Ok? Sobre todo aquí en esta iglesia, que se predica un mensaje y ese mensaje se predica por 3 plataformas, porque ese mensaje queremos que vaya a todas partes del mundo. No sabemos, cuando usted se para en este púlpito, usted no sabe quién lo está mirando detrás de esas cámaras. ¿Qué persona lo está mirando? Si es de aquí de Estados Unidos, de un país de Centro, Suramérica, el Caribe o de otra parte del mundo. Tenemos que limitarnos a predicar la palabra del Señor. El ministro y el púlpito, anécdotas, bromas y chistes. Ok, hermano, lo voy a poner aquí. Anécdotas, bromas, chistes. Esto es lo que a la gente le gusta en las iglesias. Un pastor chistoso, un pastor bromista, un pastor que haga reír a la congregación. La gente sale feliz y contenta. A mí me encanta ese pastor. El púlpito no es para eso. Tampoco, hermanos, oigan bien, lo voy a poner entre paréntesis, tampoco el púlpito es para hablar de política. No política. No es un foro para hablar política. Podemos predicar la palabra de Dios y basado en la profecía bíblica, pero no es para hablar de política. Ok, voy a leer solamente una cita aquí. Hay muchas citas en este folleto, han sido recopiladas. Dice aquí, ¿queremos saber cómo agradar mejor al Salvador? Es una pregunta que ella hace. Repito, una pregunta. ¿Queremos saber cómo agradar mejor al Salvador? Dice, no lo haremos dando discursos políticos, ora sea en el púlpito o fuera del púlpito, sino considerando con temor y temblor toda palabra que pronunciamos. Donde la gente se reúne para adorar, oigan bien, no se hable una palabra que distraiga la mente del gran interés central, Jesucristo y este crucificado. El mensaje del tercer ángel ha de ser el tema central de nuestra amonestación. No debemos entremeternos en asuntos secundarios. La preocupación de la obra es predica la palabra. Ok, muy importante Vamos a esta otra cita. Evangelismo, página, ¿le di la cita anterior?
Testimonios para los ministros, página 331 y 332. ¿Ah? No, no lo tengo. Pero es lo mismo, las mismas páginas en inglés que en español en Testimonio para Ministros. ¿Ah? No, Testimonio para los Ministros es un solo libro. Ya. El evangelismo, ¿tiene ese libro? Evangelismo. ¿Perdón? La cita que usted dio es de las anécdotas, bromas, chistes y no política, ¿no? Voy a leer ahora esa cita a continuación. ¿Pero cuál fue el libro que usted dijo? Testimonios para los ministros. Ajá. 331 y 332. Página, ¿no? Correcto. Ok. Dice esta declaración, preste mucha atención. Viene de Evangelismo, página 464 y 465. Todo esto lo tenemos que tomar en consideración, hermanos y hermanas, porque Dios puede ser deshonrado cada vez que ocupamos el púlpito. ¿Libro qué? El Evangelismo, página 464 y 465. Dice, cuando los ministros están en el púlpito, no tienen licencia para comportarse como actores teatrales, asumiendo actitudes y expresiones calculadas para causar efecto. No ocupen el púlpito sagrado como actores, sino como maestros de verdades solemnes. ¿Escucharon eso? ¿Escuchó, Juan Carlos? Dice que no debemos de ocupar el púlpito sagrado como actores, sino como maestros. ¿Qué es un maestro, hermanos? Alguien que enseña la palabra de Dios. Como maestros de verdades solemnes. Hay también ministros fanáticos, quienes al intentar predicar a Cristo causan conmoción, gritan, dan saltos y golpean el púlpito como si estos ejercicios físicos fueran de algún provecho. Mire qué sagrado es ese lugar, hermanos y hermanas. Los ministros no debieran hacer una práctica de la costumbre de relatar anécdotas desde el púlpito, porque esto disminuye la fuerza y la solemnidad de la verdad presentada. El relato de anécdotas o incidentes que hacen reír o que hacen surgir pensamientos livianos en las mentes de los oyentes es algo digno de censura. O sea, esto es serio, hermanos. Entonces voy a leer otra declaración más, que está en Testimonios para los Ministros también, páginas 142, 143 y 147. Hace una pregunta: ¿qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada, por cierto. De manera que si un hombre es frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Las palabras impertinentes, que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Son palabras fuertes, hermanos, pero este lenguaje no es mío, sino de la sierva del Señor. O sea, aquí la sierva del Señor está dirigiendo expresamente a los pastores o ministros que ocupan el púlpito sagrado para usar de esto un foro para hablar política, anécdotas, bromas y chistes, hacer reír a las personas. Y hacer un montón de gestos, o sea, como que estuviéramos en una obra teatral. Usted sabe que yo he visto algunos videos, y no lo estoy diciendo como crítica, solamente como una ilustración, un ejemplo. Estos pastores, pues que son de otras denominaciones religiosas, por no hacer mención a la iglesia, tienen por costumbre a estar siempre caminando en la plataforma de un lugar a otro y no se mueven, no se quedan parados así en el púlpito. Porque eso atrae la atención de las personas, eso capta la atención de la audiencia. Entonces la audiencia está así, mirando como cuando usted está viendo un partido de tenis. ¿Me entiende? Entonces ese es el objetivo de esos predicadores sensacionalistas, de hacer que la gente, el público, esté así atento a lo que ellos están diciendo.
Pero aquí habla de todo eso. Usted va a recibir este folleto y lo va a leer y espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender mejor cómo nosotros como ministros debemos de comportarnos en el púlpito. Ahora viene la parte número 3. Comportamiento en el púlpito. Oigan bien, hermanos. Comportamiento en el púlpito. Les voy a compartir esta cita en Testimonios para los Ministros, página 339. Dice, algunos de los que se presentan en el púlpito avergüenzan a los mensajeros celestiales que se hallan en el auditorio. El hermano Fran mencionó eso hoy esta mañana. Hay mensajeros celestiales aquí cada vez que nosotros nos reunimos, queridos hermanos y hermanas. ¿Sabían ustedes eso? Y ellos están tomando nota de eso. Especialmente el predicador que está en el púlpito. Repito, algunos de los que se presentan en el púlpito avergüenzan a los mensajeros celestiales que se hallan en el auditorio. El precioso evangelio que ha costado tanto traer al mundo es profanado. ¿De qué manera? El lenguaje es común y barato. Hay actitudes y muecas grotescas. Algunos hablan en forma muy rápida. Otros tienen una enunciación. Enunciación quiere decir expresar con palabras una idea. Una enunciación pesada y confusa. La gente no entiende lo que está diciendo el predicador. Hablan demasiado rápido. Todo el que ministra a la gente debe sentir que tiene el solemne deber de examinarse a sí mismo. Debe entregarse primeramente él mismo al Señor en una completa renuncia propia, determinado a no tener nada del yo, sino la totalidad de Jesús. Quiero hacer un paréntesis en cuanto a esto. Nosotros que vivimos aquí en Norteamérica, somos de diferentes países. Aquí hay cubanos, dominicanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, en fin, de diferentes nacionalidades. Entonces, nosotros ya no estamos en nuestros países de origen. Cuando yo me paro en este púlpito, yo estoy predicándole a una audiencia de diferentes países. Y también a una audiencia que no vemos, pero que está detrás de las cámaras, que son cientos de personas que son de diferentes nacionalidades. Eso lo estudiamos en la clase número 1 y en la clase número 2, si ustedes se recuerdan. Vamos a subir los videos muy pronto, con el favor del Señor, porque no los habíamos subido al canal, y ustedes pueden ver la clase 1 y la clase 2. Tenemos que ser predicadores genéricos. ¿Ustedes entienden lo que significa un predicador genérico? Hermanos, hermanas, mire, si yo estoy, por ejemplo, supongamos que una persona que es cubano y es predicador. Cuando él está predicando en Cuba, él puede hablar como hablan los cubanos. ¿Por qué? Porque todos los que están allí escuchando son cubanos y van a entender el lenguaje de él. Pero cuando yo estoy aquí ahora mismo predicándole, y sobre todo a una audiencia que personas me están viendo de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Venezuela, de Chile, yo tengo que usar un castellano genérico. Yo no puedo usar mi propio lenguaje de donde yo procedo, porque no me van a entender. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso, hermano. Eso es lo que dice aquí esta declaración. No podemos hablar rápido. Yo sé que a veces, no es que yo vengo del Caribe y hablo así. Tenemos que aprender a hablar como hablaba Jesús. No podemos pararnos en un púlpito a hablar a 100 millas por hora, porque la gente no nos va a entender. Recuerden, hermanos, que ahora ya no estamos predicándole a una audiencia de 15, 20 personas todos los sábados. Estamos predicándole a cientos y cientos de personas que nos ven todas las semanas. Y son personas de otros países de Latinoamérica. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Yo se los dije en el tema número 1 y tema número 2. No podemos usar dichos de nuestros países cuando estamos predicando. Ni Spanglish. Exactamente. Ni Spanglish, como dicen. ¿Por qué?
Porque si yo soy dominicano, yo no puedo traer los dichos de la República Dominicana y decírselo a ustedes aquí, porque hay personas aquí que son de Colombia, de Ecuador, de México, y no me van a entender. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el hermano fulano de tal? No entendí nada. Exactamente. Y en otros lugares puede ser palabras que son ofensivas. Tenemos que, inapropiadas, exactamente. Por eso tenemos que pedirle mucho la sabiduría al Señor. Por eso tenemos que aprender el ejemplo de Jesús, cómo predicaba Jesús. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. ¿Por qué? Porque también usamos el púlpito para cortar cabezas. Hay que decir la verdad. Jesús nunca dejó de predicar la verdad, pero tenemos que saber cómo decirla. Les voy a dar un ejemplo. Un hermano se me acercó el sábado pasado y me dijo, no, hermano, yo quiero hablar con usted. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Hablamos. Y entonces me dijo, mi hermana, que es de otra denominación religiosa, me invitó a que yo fuera a su iglesia este próximo domingo. Y yo le dije, ¿usted qué le dijo? Dice, no, yo le dije que yo no iba los domingos porque el domingo es el día de Satanás. Y yo le dije, hermano, mire, nosotros tenemos que decir la verdad, pero hay que saber decir la verdad. Entonces, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué le tengo que decir? Dice, mire, simplemente usted le hubiese dicho, hermanita, querida, ella se ofendió por eso. ¿Cómo se sintió ella? No, se ofendió. Cualquiera se ofende, hermanos. No importa que sea de otra denominación religiosa. Exactamente. El púlpito es muy sagrado, hermanos. Tenemos que decir la verdad, pero saber cómo decirla. Entonces, y él me pregunta, ¿y cómo yo le hubiese respondido entonces a mi hermana? Su hermana carnal de él, de sangre. Dije, mire, hermano, usted simplemente le hubiese dicho, yo no voy el domingo a la iglesia porque yo guardo el sábado, que es el verdadero día de reposo, el día establecido por Dios en la palabra del Señor. Así de simple. No tenía que haberle dicho lo que usted le dijo porque eso la ofendió a ella, la hizo sentir mal. Exactamente. ¿Ven la diferencia, queridos hermanos y hermanas? Ok. Punto número 4. Muy importante este punto. La Biblia debe ser presentada desde el púlpito. ¿Quién es el que habla? ¿El predicador o la palabra de Dios? La Biblia. Exacto. Nuestra única regla segura de fe, ¿verdad? Le voy a leer esta cita, solamente le voy a leer esta. Hay 4 o 5 más citas. Y ya estamos terminando, no se preocupen. La Biblia debe ser presentada en el púlpito. Noten lo que dice Profetas y Reyes. Todos tenemos este libro en nuestras casas. Profetas y Reyes, página 461 y 462. Por eso el predicador que va a ocupar este púlpito, y lo digo porque yo soy miembro de esta iglesia y ustedes son miembros de esta iglesia, el predicador que va a ocupar este púlpito, asegúrese que cuando vaya a preparar un mensaje para la iglesia, no es solamente usted lo está preparando para un grupo de 20, 25 hermanos aquí presentes, lo está preparando para cientos de personas que están allá detrás de las cámaras viendo el mensaje. Asegúrese, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios. Yo lo dije en el tema número 1 y en el tema número 2. El buen mecánico tiene ¿qué? Buenas herramientas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes y yo necesitamos tener? Biblia, espíritu de profecía, una buena concordancia y, si es posible, un buen diccionario bíblico. Esas son las 4 herramientas que todo predicador debe tener. Y aparte de los libros del espíritu de profecía, que los que quiera tener, por supuesto. Pero, ¿sabían que Guillermo Miller estudiaba con una buena concordancia? La hermana White lo dice en Primeros Escritos. Tenía la concordancia de Cruden. Por eso es que llegó a ser un hombre tan inteligente y tan escudriñador de la palabra de Dios. Dice ella que Guillermo Miller no dejaba un solo texto bíblico y no pasaba al texto siguiente sin antes haberlo comprendido completamente. Así él escudriñaba la palabra de Dios y con la concordancia de Cruden. O sea, si usted, no podemos tener excusa de que es que yo no tengo. En este país, hermanos, tenemos muchas facilidades. Si usted me dice los hermanitos en Cuba o los hermanitos en Nicaragua o algo, ya eso es diferente.
Pero aquí no podemos tener excusa y decir que no podemos conseguir esos materiales. Recuerden, Biblia, espíritu de profecía, concordancia, la Strong's, por supuesto, y un diccionario bíblico. Esas son las herramientas que necesitamos tener para nosotros preparar un buen mensaje. ¿Por qué? Porque la concordancia es una herramienta muy importante. Porque si vamos a hablar de un tema en específico, como habló hoy el hermano Flavio, de las pruebas, en fin, tenemos que tener buenos textos bíblicos para presentar a la iglesia. No es inventarme 2 o 3 textos bíblicos que yo me sé de memoria y presentarlo desde el púlpito. No, tenemos que traer un buen mensaje bien preparado, escudriñar la escritura y traer un mensaje para alimentar la iglesia. Este fue el punto número 1, ustedes lo ven ahí. Base y fundamento. Exactamente. Tenemos que traer un mensaje que alimente a la iglesia. La Biblia, concordancia, diccionario bíblico y espíritu profético. Y espíritu de profecía. Ok. Pero hay pastores de la verdad presente, y lo digo con mucho respeto, que leen un texto bíblico y leen 20 citas del espíritu de profecía. Esto tiene que ir primero, hermanos, porque esta es nuestra regla de fe, esta es el fundamento de nuestra fe. ¿Ok? Y yo no estoy diciendo que no se lea el espíritu de profecía, yo lo leo cuando yo predico, ustedes escuchan mis temas. Pero tenemos que dejar que la palabra de Dios sea la que corte, la que hable, la que corte. Esta es la espada de doble filo. No leer un solo texto bíblico y leer 200 citas del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque hay visitas allí que no saben ni quién fue el N.G. White. Y hay personas afuera también. Escuchen lo que dice Profetas y Reyes, página 461 y 462. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. ¿Qué les parece a ustedes? Y ella, que fue la mensajera del Señor, nos dijo, y mis escritos también. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder. Y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:32. Esto toma lugar cuando iban los 2 discípulos en camino de Emaús, ¿recuerdan? ¿Qué les estaba hablando Jesús? De las escrituras. Jesús solo predicaba la palabra de Dios. Son muchos los que están clamando en pos del viviente y anhelado. Son muchos, repito, los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelado y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. Y hay otras citas más que ustedes la van a tener en su folleto. Hay 4 citas más en cuanto a la importancia de predicar la palabra de Dios desde el púlpito. Por eso, hermanos y hermanas, el ministro tiene una responsabilidad muy grande. Recuerden que la responsabilidad primeramente es con Dios y segundo con la congregación. ¿Por qué? Porque el ministro tiene que traer alimento para la iglesia. No nos conformemos con sentarnos y escoger 2 o 3 textos bíblicos que no lo sabemos desde que éramos niños en la iglesia. Es sentarnos y preparar un mensaje de la palabra de Dios. Y finalmente, los sermones suaves y carentes de la verdad. Ya con esto terminamos. 5. Sermones suaves y carentes de la verdad. Los hermanos llegan vacíos a la iglesia y salen vacíos. Profetas y Reyes, página 103. Profetas y Reyes 103. Termino con estas 2 citas y concluimos. Dice Profetas y Reyes 103. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero.
Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. ¿De dónde, hermanos? De la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Ahí está todo. Y termino con testimonios para los ministros, página 337 y 338. Dice, ¿recordarán nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Importante estos dos libros, ¿verdad? Sean los discursos cortos, espirituales, elevados. Esté lleno el predicador de la palabra de Dios. ¿Esté como el predicador? Lleno de la palabra de Dios. Tenemos que hacer la tarea, en otras palabras. Sepa cada hombre que se presenta en el púlpito que tiene ángeles del cielo en su auditorio. Mire qué interesante eso, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que aquí no los vemos. Y cuando estos ángeles descargan de sí mismos el áureo aceite de la verdad en el corazón del que está enseñando la palabra, entonces la aplicación de la verdad será un asunto solemne y serio. Los angélicos mensajeros eliminarán el pecado del corazón, a menos que la puerta del corazón se cierre y Cristo sea rechazado. Cristo se alejará de los que persisten en rehusar las bendiciones celestiales que tan libremente se les ofrecen. Testimonios para los ministros 337 y 338. Es un solo libro, un solo volumen. El próximo sábado, si Dios lo permite. Ahí está todo. El ministro en el púlpito, Elena G. White. Tenemos que aprender, hermano, de estos consejos. Hay muchas otras citas, pero yo saqué las más importantes y las recopilé en este pequeño folleto. Con el favor del Señor, usted va a tener una copia de este folleto el próximo sábado, porque necesitamos estudiar estos consejos del espíritu de profecía. ¿Alguna pregunta para terminar? La próxima vez que nos reunamos vamos a ver cómo predicar la verdad, pero como la predicaba Jesús. No cortando cabeza, hermano. El púlpito no es para cortar cabeza. ¿Ok? Bien, vamos entonces a terminar con una oración. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo, por haber estado aquí compartiendo juntos. Espero de que este estudio nos haya ayudado pues a darnos cuenta de que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Ahí está todo el mensaje que nosotros necesitamos entender para este tiempo del fin y así poder traer ese alimento sólido para la iglesia. Vamos a orar entonces a aquellos que puedan, por favor, de rodillas. Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias por estar nuevamente aquí reunidos. Gracias, Señor, por el don profético, que gracias a él podemos nosotros conocer lo que tal vez nosotros no conocíamos antes y corregir errores que tal vez antes practicábamos. Sabemos, Señor, de que el púlpito es un lugar muy sagrado. Es más sagrado de lo que nosotros nos imaginamos. Pero a la luz de esta gran verdad que usted le reveló a su mensajera, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, de que necesitamos como ministros, los que ocupamos este púlpito de esta iglesia cada vez que nos paramos allí, debemos de aprender, Señor, de predicar con solemnidad su palabra y no tomar este lugar para traer historias, contar anécdotas, hacer reír a la congregación, contar chistes, sino, Padre Celestial, aprender a predicar su palabra con seriedad y con solemnidad. Le rogamos de todo corazón que usted nos ayude, nos dé sabiduría de lo alto para nosotros poder ser fieles ministros del Evangelio y poder predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo sé que muchos de mis hermanos aquí presentes tal vez tienen temor de pararse en un púlpito porque pueden decir, yo no tengo el don, no tengo el talento. Pero sabemos, Padre, que usted es el Maestro. Amén. El Espíritu Santo nos va a capacitar para nosotros poder predicar su palabra. Amén. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos el resto de su santo día de reposo. Bendíganos, Padre Celestial.
Y oramos también por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para todos.